Ya que todos conocemos a Elías Palti, quiero decir algunas pequeñas palabras o resumir un poco su CV. Es doctor de Historia de la Universidad de California en Berkeley, realizó estudios de posgrado en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como docente de esta universidad y es investigador principal del CONICET. En el 2009 recibió el premio Guggenheim y es miembro del comité editorial de la revista Prismas, una de las revistas más importantes que tiene la universidad y que tenemos en el país. Bueno, los trabajos de Elías Palti han contribuido, como todos sabemos, a la renovación histórica de la historia intelectual de América Latina, y bueno, hoy le pedimos en particular que se refiera a los cambios y las vanguardias musicales en los años 20. La producción de artículos, revistas que han recorrido América Latina y el mundo de Elías es innumerable. Solamente para mencionar, tiene 20 libros y más de un centenar entre artículos y capítulos de libros publicados en América Latina, Argentina, Europa y todo el mundo. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y por participar del cierre de estas jornadas. Bueno, gracias a vos y a los organizadores. ¿Se escucha? ¿Sí? Por la invitación, un gusto estar acá y sobre todo la oportunidad de compartir con ustedes un proyecto que estoy recién empezando ahora, que es, la idea es escribir un libro sobre algo que creo que en realidad no se ha hecho hasta ahora, que es conjugar la historia de la música con la historia intelectual. Esto que les voy a presentar ahora sería en realidad como la última parte del libro, que se concentra más en el siglo XX, ¿no? Digamos, todos sabemos o podemos intuir que hay un vínculo estrecho entre los cambios que se produjeron en la historia de la música y los cambios a nivel del pensamiento más general, los cambios conceptuales que se dieron históricamente, ¿no? Ahora, ¿cómo establecer ese vínculo no resulta sencillo? Sobre todo además porque sabemos la música es la menos referencial de todas las disciplinas artísticas. Entonces, ¿cómo conectar ambos planos? Normalmente se hace una referencia muy genérica al contexto histórico más general. Por ejemplo, bueno, lo que vamos a ver ahora, el atonalismo, el dodecafonismo, surge en el marco de la gran crisis que se produce en torno a las dos guerras mundiales, etcétera, etcétera. Pero todavía eso no dice demasiado respecto de por qué se desarrolló una determinada forma de componer música, ¿no? Sigue siendo un marco muy vago y genérico. Entonces la historia de las músicas se produce como ese divorcio. Por un lado se habla del marco histórico más general y después se hace una pura historia interna de la música donde se cuentan, bueno, las técnicas que se usaron, los desarrollos, no sé, en los instrumentos musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, acá es donde creo que la historia intelectual, la historia conceptual, tiene algo importante, interesante para decir, para encontrar o establecer un puente entre cómo cambia la forma de componer, de construir, de crear música, con los cambios conceptuales más generales que se dieron en un determinado momento, ¿no? Bueno, esa es la idea de este trabajo que estoy empezando a desarrollar ahora. Pero bueno, antes de pasar a esto, tengo que dar algunos conceptos musicales, y lamento para la gente que tiene formación musical que esto le va a parecer muy básico, pero resulta imprescindible para poder después ver lo que siga, ¿sí?
Bueno, sé que hay gente acá que esto lo sabe muy bien. Pues hay una característica de la música como disciplina artística, es como un cierto dualismo que es una de las que articula normalmente todas las historias de la música que se suelen escribir, ¿no? Que por un lado la música es la que tiene un vínculo más inmediato más fuerte con el plano emotivo, digamos, todos nos podemos, no sé, impresionar o emocionar ante un cuadro, ante una catedral, pero no hay forma de no emocionarse ante alguna pieza musical, ¿no? Y por el otro lado es al mismo tiempo la más hiperformal y racional de todas las artes. Esto es algo que ya habían descubierto los griegos. Entre los griegos aparece lo que se conoce como la tradición pitagórica. Bueno, la anécdota, según se cuenta, Pitágoras descubrió esto cuando pasaba frente a una herrería y notó que los golpes de martillo sobre las barras de hierro daban las notas de las escalas. Y notó que los distintos tonos que daban estaban en relación con la medida de la barra de hierro. Bueno, y a partir de él demuestra ya que hay una relación muy estrecha entre los sonidos, las alturas de los sonidos y las matemáticas, y sobre todo las relaciones entre los sonidos. Por ejemplo, y también lo que se descubre en ese entonces que algo que después va a ser importante, va a retomar acá Schoenberg en su Tratado de Armonía, para explicar toda la historia de la música a partir de ese fundamento aritmético que encuentra ya Pitágoras, es que las notas que tienen una relación aritmética más simple respecto de la nota que funciona como tónica son las más consonantes. Y a medida que las relaciones aritméticas se van haciendo más complejas, las notas se vuelven más disonantes respecto de la fundamental. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuerda y la dividimos a la mitad, vamos a tener la misma nota que la octava. ¿Sí? Para usar el caso más simple, en el do tenemos otro do. A los 2/3 vamos a tener la quinta, que es el sol. A los 3/4 vamos a tener la tercera, que es el mi. Bueno, con esas tres notas, la primera, tercera y quinta, se forma el acorde mayor. Bueno, y si seguimos dividiendo, terminamos obteniendo el resto de las notas. Después, la siguiente sería la segunda, que ya es una relación más compleja, y por inversión tenemos la misma, digamos, del do al sol hay una quinta y de la quinta al otro do hay una cuarta, del do al mi hay una tercera, por inversión de la tercera al otro do tenemos la sexta, y del do al re la segunda, y por inversión tenemos la séptima, que es la sensible, ¿no? Que es la que genera más el efecto de tensión. Si nosotros hacemos una escala y llegamos al si, es como que nos está pidiendo que venga el do, ¿no? Pues si seguimos dividiendo la cuerda, vamos a obtener finalmente la escala de 12 notas, que es la escala cromática, las 7 de la escala diatónica más las notas intermedias. Bueno, el caso, digamos, lo extraño de la música es que toda la historia de la música, todo lo que se ha compuesto en el mundo, desde Tristán y Isolda de Wagner hasta el bombón asesino de los Palmeras, todo está contenido en este pedazo de cuerda. Toda la historia de la música no son nada más que distintas formas de seleccionar y organizar lo que está contenido ahí. Bueno, y
Lo que tenemos entonces acá es como vimos en la primera, tercera y quinta, que forman el acorde mayor con la tercera disminuida el menor, aparecen junto con esto las funciones tonales. Cada nota tiene una función dentro de esa escala. Y pues, ¿cómo se organiza ese material sonoro? Pues la estructura básica de esto, lo que articula toda la música hasta el siglo XX, la era de la tonalidad, es el movimiento cadencial, es el giro a la dominante. Lo que provee la estructura básica es el movimiento de tensión y relajación, ¿no? La dominante es la quinta, porque la quinta contiene la sensible, que es la que genera la tensión y que exige su resolución. Y digamos, ese movimiento cadencial de tensión y relajación es lo que da movimiento a la música, con lo que le da un sentido a la composición musical, ¿no? Esto siempre hablamos en la época de la tonalidad, ¿no? Bueno, también a partir de ahí, esto lo introduzco porque después lo vamos a retomar. Bueno, en realidad, digamos, la cadencia auténtica es esta tónica dominante, después está la cadencia plagal, que es la primera, la subdominante fundamental, y la completa, que es primera, cuarta y quinta, ¿no? Y esto también se puede modular. Bueno, para estos hay distintas técnicas. La más usual es el círculo de quinta. Yo voy a dar, digamos, la quinta forma un círculo, el círculo completo, ¿no? Que si voy aumentando de a quintas, paso por todas las notas de la escala antes de volver a la original, a la fundamental. Y eso es lo que permite las modulaciones, pasar en una hora de una tonalidad a otra, a base de efecto de transición, ¿no? Bueno, digamos, entonces tenemos la tríada que forma primera, tercera y quinta, ¿no? Y es la base que articula toda la organización sonora, ¿no? De una obra. Ahora, ya entre los griegos, digamos, como vemos, esto es pura matemática. Eso es así porque la matemática lo dice, ¿no? Y hay una relación entre la percepción subjetiva y el fundamento formal. Pero ya entre los griegos aparece esta oposición entre el puro formalismo, que es la tradición pitagórica, y lo que sería el emotivismo, digamos, otra tendencia que enfatiza más los aspectos sensibles, ¿no? Emotivos, vinculados a la música, que la otra tradición era la tradición hipocrática. Hipócrates plantea la existencia de 4 humores fundamentales y entendía que las enfermedades se producían por un desequilibrio moral. Y de allí que la música entonces va a tener para ellos un efecto catársico, es decir, digamos, cada uno de los modos antiguos estaba vinculado a un humor particular. Y la función de la música sería también, tiene ese efecto catársico que sería restablecer el equilibrio moral. Bueno, como les decía, esto va a dar origen, ¿no?, a la idea de una antinomia eterna. Digamos, toda la historia de la música normalmente se va a escribir como una oscilación entre las corrientes que enfatizan más de los aspectos formales y aquellas otras que enfatizan más el aspecto emotivo. Por ejemplo, el paso del clasicismo al romanticismo se va a explicar como esa oscilación, ¿no? Toda la historia de la música sería nada más que una oscilación eterna entre estos dos polos, ¿no?
Ahora, rápidamente se descubre que en realidad esa antinomia es relativa, que en toda época coexistieron ambos impulsos. Con lo que este esquema se termina diluyendo, porque al final toda la historia de la música terminaría reduciéndose a una mera cuestión de grados. Esta sería un poquito más formal y eso la verdad que no ayuda a entender demasiado todavía. Digamos, la pregunta fundamental entonces es cómo, digamos, no si se expresa o no se expresa, digamos, hay dos preguntas. ¿Cómo en cada momento se va a explicar o entender esa relación? Por un lado, ¿cómo se concibe qué es aquello que está más allá de la música, lo cual se busca expresar? Y en segundo lugar, ¿cómo eso que se hace más allá se lo puede dar su expresión en el plano propiamente musical? Bueno, ya en Pitágoras, digamos, es mentira que la tradición pitagórica sea puramente formal. También para Pitágoras las formas son, en última instancia, esta estructura matemática que él ve que subyace a la música, en última instancia lo que hace es expresar la armonía del cosmos. No es nada más que un reflejo en el concepto de la época, era la estructura misma del universo, del cosmos, ¿no? Que la música captura, condensa esa estructura más general, en la cual se encuentra comprendido también el hombre, ¿no? Entre los griegos no había todavía esta distinción entre hombre y mundo, ¿no? Bueno, la hipótesis para este trabajo que estoy empezando a armar es que los cambios en las formas de la composición musical desde el barroco hasta el siglo XX, que es el periodo que voy a tomar yo, no refieren, porque vimos que la música no es un arte referencial, sino que replican en el propio plano formal el modo de constitución de la subjetividad según se la va a concebir en cada época. Y el caso de las vanguardias musicales del siglo XX creo que ilustra bien esto, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, algo que hay que tomar en cuenta, hay que marcar el surgimiento de las vanguardias en el siglo XX, en la quiebra que se produjo a comienzos del siglo XX de las concepciones evolucionistas, teleológicas de la historia del siglo XIX, donde aparece ya una idea mucho más fuerte de la temporalidad, fundado en la idea de la existencia de rupturas radicales a lo largo de la historia, que lo nuevo no es una mera prolongación de lo viejo, sino que surgen cosas radicalmente, de golpe surgen cosas radicalmente nuevas, ¿no? Que se producen quiebres históricos fundamentales. La diferencia del siglo XIX es que pensaba que por debajo de los cambios que se observan había una lógica subyacente que articula esos distintos momentos como momentos dentro de un proceso evolutivo más general. Eso es lo que se quiebra en el siglo XX, ¿no? Y como resultado de eso va a adquirir, esto bueno, no lo puedo desarrollar, pero adquiere nueva preeminencia el factor subjetivo en los procesos históricos. Ya no es la historia, como decía Fede, el trabajo de la historia, que la historia es el autodespliegue de su propia lógica de desarrollo inmanente. Y bueno, Alain Badiou, un filósofo francés contemporáneo, tiene un libro que se llama El siglo, donde dice que el siglo XX es el siglo paradójico de un historicismo voluntarista. Bueno, la pregunta entonces que ordena un poco esta charla es esta: ¿cómo es que se produce en el siglo XX
esta alianza entre voluntarismo e historicismo, que va a llevar a su vez a una oscilación entre el absoluto indeterminismo y el absoluto determinismo, que es lo que vamos a ver que se produce también en la música contemporánea, ¿no? Bueno, vamos un poco a la historia. ¿Cómo nace la música contemporánea? Poco antes de la Primera Guerra, Schoenberg rompe con el sistema tonal, que es el que nace con el barroco en el siglo XVII, fines del siglo XVII. Bueno, brevemente, digamos, en esto tiene un papel muy importante el desarrollo de la polifonía, porque esto va a plantear un problema, la superposición, coexistencia de distintas voces, va a plantear los problemas, cómo armonizar las distintas voces, y los modos antiguos planteaban problemas serios para la armonización polifónica, y por eso cuando se desarrolla el sistema temperado, el sistema tonal, se produce una reducción drástica. Los 7 modos antiguos se van a ver reducidos a solo 2, el modo mayor y el menor, que son los que hacen posible la armonización. Bueno, básicamente, bueno, acá el gran genio de este periodo, que es Bach, y el logro más importante, más acabado de eso, va a ser el arte de la fuga, ¿no? La fuga es, bueno, aparece, esto también lo tengo que nombrar porque después se va a retomar en la música contemporánea, ¿no? Aparece una voz que hace la presentación del tema o el sujeto, ¿no? Y después se empieza a producir variaciones, y cuando termina la presentación viene una segunda voz y hace una segunda presentación, mientras la otra voz se mantiene haciendo variaciones sobre ese tema. Cuando termina la presentación de esta segunda voz, aparece una tercera voz. Digamos así, llega a componer fugas de hasta 5 voces, que es algo casi imposible. Digamos, según dicen los expertos, ya armonizar 6 voces sí, ya es imposible, no hay forma de mantenerlo, salvo que se haga en paralelo, ¿no? No tiene sentido. Bueno, el gran arte, ¿no?, de un Bach es esto. Incluso se dice que él lo hacía eso improvisando, ¿no? En la ofrenda musical, cuando él se reúne con Federico el Grande, Federico le tira un tema y él empieza a armar una fuga a 4 voces con ese tema, improvisándola. Pero, digamos, el barroco, las fugas son una arquitectura matemática perfecta. Y bueno, ese es el gran genio de Bach, ¿no? Pues ya con el atonalismo, esta limitación que impone las reglas de la armonía se quiebra. Ya no se plantea ese problema. Ya, digamos, cuando uno construye una voz, no necesita andar mirando arriba y abajo qué están haciendo las otras voces para poder coordinarlas armónicamente. Entonces, ahora se plantea, bueno, lo que primero surge, que es el atonalismo, antes de la Primera Guerra. Ya se podría hacer una fuga a 20 voces si yo quiero, porque total es totalmente arbitrario, ¿no? No necesito preocuparme por cómo armonizar las distintas voces, ¿no? Ahora, esta libertad tan absoluta va a generar también algunos problemas, ¿no? Algunos problemas nuevos. Bueno, en primer lugar está el problema de que justamente el gran genio de Bach fue compatibilizar la melodía con la armonía. Ahora ya con tanta libertad no se ve en qué radica el genio del compositor. Si cada uno elige lo que quiere sin ningún tipo de restricción, no habría forma de distinguir por qué una combinación de notas es superior o más lograda que otra.
Bueno, el otro problema que aparece también es que una vez que se desaparecen las funciones tonales, ¿cómo producir el efecto cadencial? Que es el que pone en movimiento el desarrollo musical, ¿no? Bueno, en el atonalismo, en este periodo, se va a tratar de lograr eso por distintas vías, digamos. Por ejemplo, tratar de lograr ese efecto de tensión y relajación alterando la rítmica o los timbres, pero no, la verdad no se termina de resolver. Y esto es lo que va a llevar a Schoenberg, ya después de la Primera Guerra, en los años 20, en el periodo de entreguerras, a desarrollar lo que se llama el sistema dodecafónico, serialismo dodecafónico, donde impone ahí sí un conjunto de reglas para la composición musical, ya una vez alejada de las pautas que imponía el sistema tonal. Lo primero que propone es, bueno, él digamos, ya algo que desarrolla acá en este tratado de armonía es, para él el cromatismo, la escala de 12 notas, la escala dodecafónica, no sería nada más que la continuación de la misma, digamos, la culminación natural del proceso precedente de la música tonal, ¿no? Digamos, para él, como según señala, toda la historia de la música es la incorporación progresiva de los armónicos más lejanos, y que el cromatismo, entonces la escala de 12 notas, era hacia donde convergía todo este desarrollo. El dodecafonismo de alguna forma no rompe con la tradición, sino que es la culminación de los mismos principios que presidieron la evolución histórica de la música. Es lo que va a decir, bueno, si volvemos a la cuerda, pues mismo, llega un momento que obtenemos las 12 notas, pero si seguimos dividiendo la cuerda, lo que obtenemos son los microtonos, el cuarto de tono, octavo de tono, doceavo de tono, etc. Y él piensa que el futuro entonces va a ser el microtonalismo. Y él piensa que acá hay una evolución que también tiene que ver con una evolución subjetiva. Él estaba convencido, él solía decir que dentro de 100 años los niños van a cantar en sus rondas infantiles música dodecafónica, ¿no? Bueno, todo esto obviamente no ocurrió, ¿no? Pero bueno, una de las reglas de la que parte es que, bueno, lo primero es que hay que usar, la presentación del tema, el origen, la serie, hay que usar las 12 notas de la escala cromática, sin repetir ninguna. Antes de volver a repetir hay que presentar toda la escala, ¿no? Y ahora, el ordenamiento de esa escala es arbitrario, cada uno lo ordena como quiere, pero tiene que usarse las 12 escalas, las 12 notas de la escala, ¿no? Esto a su vez se puede entender de forma pues melódica, haciendo una melodía a partir de esas 12 notas, o se lo puede entender de forma armónica. Por ejemplo, las 12 notas de la escala yo las puedo dividir en 3 tetracordios de 4 notas cada uno y armar acordes con esos tetracordios. O también contrapuntísticamente, por ejemplo, yo puedo partir a la mitad la escala de 12 notas y el primer hexacordio hacer que lo entone una voz, un instrumento, y el segundo hexacordio otra voz u otro instrumento. Esto a su vez se puede transponer a las distintas tonalidades y, bueno, una vez que, digamos, a partir de ahí las reglas que imponen son las mismas que aparecían en toda la música tonal. Las variaciones a partir de ese tema retoma las mismas técnicas que usaba Jabá, que son básicamente la inversión de la serie. La inversión es como en un espejo, ¿no? Si la serie
serie es fundamental, por ejemplo, sube un tono, la otra baja un tono, si esta baja 2 tonos, esta sube 2 tonos, y así arma otra serie. La otra técnica es la retrogradación, leer la serie de atrás para adelante, y finalmente la inversión de la retrogradación, que es bueno, la inversión de la escala retrogradada, ¿no? Así, digamos, transpuesta de las dos escalas obtenemos 48 escalas, y a su vez si le agregamos las variantes rítmicas, tímbricas que se pueden lograr, la cantidad de variables es infinita. De hecho, bueno, volviendo a anteriormente, yo les dije que toda la música estaba contenida en ese pedazo de cuerda, digamos, ¿no? ¿Saben cuántas variantes, digamos, cuántas escalas se podrían construir solo con ese pedazo de cuerda sin repetir nunca una misma nota? Son 500 millones de escalas que se puede hacer, eso es más, en realidad son 479 millones, porque esto es matemático, es el factorial de 12. Bueno, la composición dodecafónica es básicamente jugar con esas 48 escalas, ¿no? Y bueno, todas las variantes que se abren a partir de las transposiciones, alteraciones rítmicas, tímbricas, etc. Ahora, lo interesante es que con esta nueva técnica que desarrolla Schoenberg se podría volver a reescribir toda la historia de la música, digamos. Yo podría agarrar cualquier obra, no sé, Mozart, Wagner, lo que sea, reescribirlo sobre esta nueva base de la serie dodecafónica, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que fue la primera obra dodecafónica de Schoenberg, que es la suite para piano opus 25, hace eso, ¿no? Retoma una obra en teclado de Bach y la reescribe sobre una base ya atonal dodecafónica, ¿no? E incluso en esa obra inscribe el nombre de Bach, que es algo que Bach mismo solía hacer, ¿no? En la escritura anglosajona las notas se traducen en letras, ¿no? Entonces el nombre de Bach, B-A-C-H, es si, la, do, si bemol. Y digamos, en la partitura aparece el nombre de Bach, ¿no? Bueno, esto genera un problema, por ejemplo, lo que les mencionaba antes, para producir el efecto de modulación. Yo puedo pasar de una serie a otra ya sin ningún problema, pero no se puede hablar verdaderamente de un tránsito de una onda, desde el momento en que no existen ya las funciones tonales que permitan esa transición, ¿no? Digamos, se puede lograr un efecto de transición manteniendo una parte de la serie y cambiando otra, ¿sí? pero eso es algo puramente mecánico, artificial, que no es algo que lo podamos escuchar. Bueno, lo que tenemos acá entonces es un puro formalismo, como les decía. La escala cromática no es más que la ampliación del mismo principio pitagórico, ¿no? Pero llegado a este punto se quiebra la idea de la existencia de jerarquías entre notas y de funciones tonales. Ahora cualquiera puede ocupar el lugar de la tónica. Bueno, ¿qué es lo que...? Y este es el concepto fundamental, ¿no? Sobre el cual se va a basar mi libro, ¿no? ¿Qué es lo que se produjo ahí? Es lo que llamo la desustancialización de la materia sonora. Y después vamos a ver esto. Pero la idea, hasta acá lo que vimos, es que las notas se podrían perfectamente reemplazar por números y armar las series como puras combinaciones numéricas, que es lo que va a producir ya después de la Segunda Guerra con el surgimiento del serialismo integral. Bueno, acá va a ser clave lo que fue la escuela de verano de Darmstadt. Durante la Alemania ocupada por las tropas aliadas,
y como parte del proceso de desnazificación, porque durante el nazismo la música atonal estaba prohibida por ser música degenerada, se va, durante la ocupación por las tropas aliadas, se comienza a realizar una escuela de verano, que creo que sigue hasta ahora, esa escuela de verano sigue, ¿no? Y donde se va a formar toda una generación de músicos de toda Europa, y van a estar, bueno, van a salir Luciano Berio, Bruno Maderna, Pierre Boulez, que son los que... Bueno, el seminario de Darmstadt va a ser la consagración de Anton Webern. Había dos discípulos, los dos discípulos más importantes de Schoenberg, que juntos con Schoenberg van a formar lo que se conoce como el segundo círculo de Viena. El primero van a ser Mozart, Haydn y Beethoven. Digamos, acá de nuevo aparece en ellos esta antinomia entre el emotivismo y el formalismo. Alban Berg va a ser el que va a enfatizar más los aspectos emotivos, ¿no? Y de hecho afloja el rigor formal del dodecafonismo. Weber va a ser el más rígido, hace una pura especulación matemática, ¿no? Incluso tiene microobras que duran 20-25 segundos, que es, una vez que armó la serie ya está, se terminó la obra. Bueno, en su momento Alban Berg en realidad fue el único en el periodo anterior a la Segunda Guerra, en el periodo entre guerras, el único que logró un éxito de audiencia. Como saben, Schoenberg, bueno, está el libro de Esteban Buch que muestra bien, era muy rechazada la música dodecafónica. Alban Berg, sobre todo con su ópera Wose, que es la primera, logra una aceptación del público. Después de la Segunda Guerra, al contrario, ¿no? Anton Webern, que había fallecido y casi ignorado, se termina convirtiendo en una figura tutelar, ¿no? Sobre todo para el desarrollo de este serialismo integral. La mejor expresión de este serialismo integral va a ser uno de los que participó de la escuela de Darmstadt, que es Pierre Boulez. En 1952 compone una obra que se llama Estructuras. Él parte de una melodía de Olivier Messiaen, que era una generación anterior, uno de los profesores ahí en Darmstadt, en una de las escuelas de Darmstadt, y le pone un número a cada nota, a cada una de las notas de esa melodía, y luego arma una grilla numérica, ¿no? Un cuadro del 1 al 12, del 1 al 2 y todos los cruces posibles, y compone la obra trazando líneas sobre esa grilla. Y los números que va dando es como si uno trajera un bolillero, digamos, va sacando números y va traduciendo los números a las notas correspondientes que se había establecido al comienzo, ¿no? Bueno, y con eso compone la obra para el primer piano y esa misma grilla invertida para el segundo piano. Es una obra para dos pianos. Ahora, lo interesante de esto, que es lo que lleva al serialismo integral, que esa misma grilla se puede usar no solo para componer las tonalidades, sino también las intensidades, los timbres y las duraciones. O sea, todos los parámetros que maneja la música. Se arma, digamos, se establece otra serie, aparece en esa misma grilla y según los números que dan, digamos, se pone del 1 al 12, desde el pianísimo al fortísimo, y según lo que cae, digamos, en la grilla se pone en la partitura, ¿no? Bueno, como vemos, digamos, el efecto total es que aunque los elementos permanecen constantes, se van a ver constantemente desplazados y
se va transponiendo, produciendo siempre nuevas constelaciones sonoras. Pero lo que se ve acá es el formalismo de este procedimiento señala en última instancia el carácter arbitrario de las trayectorias que se producen por la serie, ¿no? Digamos, lo que importa acá no es el resultado, sino el procedimiento mismo. Hay un documental de John Cage, que es también una figura importante que estuvo en la Escuela de Danza, que es, bueno, no se ve bien, que es lo que ponen sobre un vidrio algo, supongo algún dibujo, y un objeto, y pone una escala graduada con una cámara. Y hay un fotógrafo que va sacando fotos a las distintas alturas, ¿no? Y en un momento le dice, supongamos, no me acuerdo la cifra, pero era, bueno, ahora saca una foto a 20 centímetros. Y el fotógrafo le dice, eso se ve en el documental, no, pero si lo corremos un poquito y lo ponemos en 19, mira, queda mucho más lindo. No me importa. Vos respetá lo que dice la serie. El punto es un respeto absoluto a la forma musical, ¿no? Bueno, esta idea de dotarle a la música de una base racional, científica, es lo que lleva después a Boulez a la creación del IRCAM. Ahí va a reunir científicos, físicos y músicos, y ahí va a surgir lo que se llama, bueno, primero la música concreta y después la música electroacústica. Este es el libro de Pierre Schaeffer, el Tratado de los Objetos Musicales, donde elabora la teoría que va a presidir la composición de la música electroacústica. Básicamente, en el Tratado de los Objetos Musicales, bueno, Schaeffer concibe la música electroacústica, así como Schoenberg concebía el dodecafonismo como una mera culminación de la tradición tonal. A su vez, Schaeffer era científico. Bueno, la primera obra música concreta la componen Pierre Schaeffer y Pierre Henry, se llamaba Pavana para un niño solo, que es, cortan la banda sonora de una película y la van armando la banda, cortando y pegando, y con eso componen una música donde aparecen, no sé, bocinazos, portazos, etc., ¿no? Desaparece ahora la distinción entre sonido y ruido. Bueno, así como para Schoenberg la escala diatónica no es nada más que un recorte del espectro tonal, a su vez los sonidos de la orquesta, los sonidos tradicionales, no es nada más que un recorte de la gama de toda la gama sonora. Y de lo que se trata ahora es de ampliar, justamente, no reducirse a estos sonidos prefabricados que son los que producen los instrumentos de la orquesta, sino componer los instrumentos electrónicos o las nuevas tecnologías permiten ahora penetrar la estructura misma del objeto sonoro y ya componer también cada sonido. Y ese es el objetivo de la música electroacústica, ¿no? Ahora dejar de componer. Bueno, ¿qué es lo que se logra con la tecnología, ¿no? Bueno, acá lo que desarrolla es eso, se analiza cuál es la estructura del material acústico, y a partir de eso se busca crear los sonidos artificialmente. Hay 4 parámetros que tienen, bueno, sería las alturas, los timbres, la intensidad y la forma dinámica. Bueno, la altura es la nota, no la frecuencia de onda.
La intensidad es el volumen. Esos eran los dos parámetros que se componían tradicionalmente en la música. Ahora se puede, y los timbres están dados por los armónicos que resuenan con la fundamental en cada instrumento. Cada instrumento tiene un color, un timbre particular, nos permite reconocerlo por cuáles son las notas que resuenan junto con la fundamental. Y eso nos permite distinguir un piano. Bueno, la flauta, por ejemplo, es el que tiene menos armónicos que resuenan y por eso la forma de la onda es la más parecida a la senoidal, el sonido puro. Otros son más rugosos, más coloridos, ¿no? Bueno, y también cada instrumento, el sonido de cada instrumento tiene una forma, lo que se llama una forma dinámica característica, que es ataque, cuerpo y caída. Justo hablo de caída y pego al micrófono. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda pellizcados tienen un ataque muy abrupto y un cuerpo corto, también una caída corta, pero por ejemplo los de cuerda frotada tienen un ataque muy lento, no largo, y también un cuerpo mucho más largo, etc. Bueno, la idea entonces, él tiene hace un cuadro acá, ¿no? para ver cómo funciona eso. Bueno, como vemos acá, lo que busca es darle una base absolutamente científica a la composición musical, es lo que busca Boulez. Ahora, también es acá donde se ve la arbitrariedad de todo este procedimiento, paradójicamente, ¿no? Y le cito algo que dice Pierre Schaeffer, ¿no? Dice, encontramos en el objeto musical un sustento objetivo con relación al mundo físico, pero también debemos elegir entre un espectro infinitamente más grande de opciones de los que hasta aquí pensamos. Así los símbolos del solfeo ya no son más que representaciones de los sonidos, no son representaciones de los sonidos físicos, sino signos relativamente arbitrarios, ideas musicales. Bueno, Schaeffer relaciona su concepto musical con los desarrollos contemporáneos en el campo de la lingüística, con la lingüística estructural de Saussure, ¿no? La relación en la lingüística estructural, la relación entre los significantes es absolutamente determinista, digamos. Las propias reglas de construcción de ese lenguaje es lo que establecen cómo se van a construir las redes significantes, ¿no? Pero al mismo tiempo la relación entre el significante y su objeto es totalmente arbitraria, digamos. No hay ninguna regla, ninguna necesidad porque al perro le decimos perro y no dog, por ejemplo, ¿no? Bueno, en música ocurre lo mismo. La serie es un dispositivo mecánico impersonal para producir música, pero el mecanismo no se agota en su función, es un artificio, pero todavía no es arte. Lo que convierte ese artificio en una pieza artística es el propio gesto del artista, aquel que delinea las trayectorias arbitrarias de la serie, bueno, y pone en movimiento ese dispositivo compositivo, ¿no? Bueno, la composición entonces adquiere un carácter performativo que se despliega en una doble dirección. Los sonidos y las series son como los mingitorios de Dujams o los helicópteros de Stockhausen, son lo que se llamaba los objets trouvés o los ready-mades, ¿no? Son meros materiales que solo la decisión subjetiva del artista que los designa como obras de arte los constituye como tales. Y en ese mismo acto el propio sujeto se constituye a sí mismo también como tal artista, ¿no? Este acto performativo entonces cobra este carácter autorreflexivo. Y esto hace que la composición musical entonces se vuelve simultáneamente un proceso determinista
que descansa sobre una base natural física, y un acto de autoafirmación subjetiva del artista que hace de esa materia acústica una pieza artística. Vemos acá esta conjunción entre radical determinismo y radical indeterminismo. Bueno, ahora, ¿cómo es que se produce cómo es que el historicismo se convierte en vanguardismo y el determinismo radical en absoluta arbitrariedad? Pues como vimos, el formalismo en realidad fue un descubrimiento del barroco del siglo XVII ya, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental. Ya el barroco, la figura de Bach, eran pura arquitectura, ¿no? Pero este formalismo, entonces, descansaba sobre un fundamento de relaciones naturales, que son los principios de la armonía. El serialismo contemporáneo, como vemos, no abandona la idea de la existencia de un sustrato natural a la composición musical, pero ese sustrato natural ahora, al que ahora se refiere, ya no son los principios de la armonía, sino el ruido, o más precisamente el ruido blanco. Y los primeros sintetizadores que aparecen ya en la década del 50 con el Moog, digamos, ¿cómo compone cada sonido? Toma esta base del ruido blanco. El ruido blanco es el sonido que tienen todos los armónicos, como el sonido del viento, y lo que hace es aplica una serie de, por ejemplo, vieron que el sintetizador puede imitar el sonido de un piano, de una flauta, de una guitarra, y cómo imita los sonidos, es parte del ruido blanco, aplica filtros para dejar solo aquellos armónicos que se corresponden al sonido que emite cada instrumento, y le aplica una forma dinámica. Bueno, lo que se muestra así que entonces, como les decía, así como las escalas diatónicas no son sino series, el resultado de una puesta en forma particular y arbitraria de los sonidos mismos ahora, los sonidos de la orquesta, serían también algunas de las series posibles, una puesta en forma particular y arbitraria de esa materia acústica primitiva que es el ruido blanco. Pero ahora se amplía el espectro al infinito, ya no estamos limitados por los sonidos que producen los instrumentos tradicionales, ¿no? Bueno, vemos acá cómo se produce entonces este tránsito, ¿no? del determinismo en voluntarismo, que tiene que ver con esto que llamaba la desustancialización del sustrato natural, que es un fenómeno que se va a observar no solo en todas las disciplinas artísticas, sino en todo el plano del pensamiento, y que atraviesa de conjunto el pensamiento del período, tanto en las ciencias naturales como sociales, ¿no? Lo cierto es que tanto las series como el ruido blanco son mezclas compuestas de determinismo y arbitrariedad, pero lo son en modos distintos. El despliegue de la serie, como vimos, es absolutamente determinista, se guía por una sucesión numérica, ¿no? Ahora, la escala misma, la serie misma, es totalmente arbitraria. Con el ruido blanco pasa lo mismo con los sonidos, los objetos sonoros en la música electroacústica. El ruido blanco, el fundamento ahora, es un elemento objetivo que se funda en las leyes mismas de la física, pero en ese ruido blanco hay de todo, es como un magma, y el despliegue de qué es lo que se encuentra ahí contenido se vuelve totalmente arbitrario. Y, digamos, a diferencia del barroco, lo que encontramos en este sustrato natural ya no son un conjunto de reglas o principios a la composición, sino todo lo contrario. Ahí ya no ofrece ninguna orientación a la composición musical, y es ahí donde interviene la subjetividad del artista. Bueno, lo cierto es que en todo caso el ruido viene siempre antes de la forma, no solo en el sentido que lo informe precede a lo formado, es decir, que la provisión de forma es siempre
un evento subsecuente, sino el sentido de que ese afuera de la composición musical es inexpresable musicalmente. Solo se puede expresar en la medida que se le dote de forma. Un ruido blanco sostenido al infinito todavía no es nada, digamos, ¿no? Pero desde el momento en que le aportamos una forma, ya abandonamos ese sustrato natural y entramos en el plano del artificio, donde entra donde se introduce ya la subjetividad del artista, ¿no? Y le impone esa forma de objeto. Bueno, la transposición de una serie a otra, digamos, en la música atonal uno puede pasar de una serie a otra, pero no hay, como vimos, posibilidad de una transición de una serie a otra. Para pasar de una a otra hay que remitirse nuevamente a ese ámbito más primitivo, donde se aloja todo y producir una nueva forma, puesta en forma de ese material. Es decir, hay que sumergirse de alguna forma en ese pantano donde reina la absoluta incertidumbre, donde se quiebra toda inteligibilidad, ahí ya no hay ninguna norma, ninguna directiva, como decía Kierkegaard, ese momento de la decisión es el momento de la locura. Bueno, que es allí donde emerge la subjetividad, digamos. Encontramos acá entonces cuál es ese concepto del sujeto, aquel afuera de la composición musical, que ahora se lo trata de expresar en el plano estrictamente musical. Básicamente el sujeto designa esa operación de atravesar lo inexpresable, de abismarse aquello que previo al sentido, es ese sinsentido previo de donde emerge el sentido. Digamos, tras la desustancialización de este sustrato natural, el concepto de sujeto va a indicar el hecho de que la operación de creación de sentido carece ella misma de sentido, dado que precede al mismo y lo quiebra. Bueno, como decía Lacan, ¿no? El sujeto se construye a partir del otro, a mitad del otro, pero no hay un otro del otro. O sea que la configuración de un sentido, un fundamento, carece ella misma de sentido, de fundamento. Ese es lo que subyace a esto. Bueno, esta matriz básica que vemos en la música contemporánea es la que, como les decía, atraviesa todo el pensamiento de la época, que surge a partir de la dislocación del concepto evolucionista teleológico de la historia del siglo XIX, ¿no? Y bueno, en el plano de la biología, en esos años, se produce una redefinición del concepto de organismo también, que pierde sus anteriores connotaciones teleológicas. Con Hugo de Vries, que formula la teoría de la gran síntesis, que se pasa al darwinismo, al neodarwinismo, aparece la idea de que las mutaciones a nivel filogenético se dan de forma súbita, global y azarosa. De repente surge una nueva forma de vida completamente distinta, y en todo caso el proceso de selección es a posteriori. Digamos, si es optimizadora de las especies, eso se mantiene o si no desaparece, ¿no? Pero no hay un proceso de desarrollo progresivo. Bueno, Henri Bergson de hecho fue un filósofo, Debussy, ¿no? Era un lector atento de Bergson y se basó mucho en sus libros para su propia obra. Bergson da el ejemplo del ojo, ¿no? El ojo no se puede, que es un órgano infinitamente complejo, no se puede haber formado de a poco por parte. O digamos, no tiene sentido que haya un iris y no hay una córnea, una pupila, etc. O se formó todo de golpe o no se formó. Bueno, las mutaciones tienen lo que él llama la forma de los golpes de caleidoscopio. De repente se produce, uno pega un golpe y se forma una constelación
completamente nueva. Bueno, en el campo de la física, esto se produce también hacia fines del 19 con Maxwell y Faraday, el surgimiento de la electrodinámica. Los campos electromagnéticos, digamos, es el paso de la física de los elementos a la física de los planos. Un campo electromagnético, como el lenguaje para de Saussure, no es un conjunto de elementos, sino un sistema de relaciones entre elementos. Y esos elementos, digamos, el punto fundamental es que ahora los sistemas carecen de un principio de autotransformación. Los sistemas ya no tienen este impulso teleológico, no tienen una dinámica inherente a su autotransformación, sino que ahora se piensa que solo tienden a la preservación de su equilibrio interno o homeostasis, a autorreproducirse, como los campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, y para producir una recomposición se necesita entonces la intervención de un elemento externo que provoque una perturbación y los obligue a esos sistemas a su reconfiguración. Pero, digamos, aparece con una idea más fuerte de la temporalidad, ¿no? Cada nueva forma es un arreglo único, particular, y el paso de una a otra no obedece a ningún patrón de desarrollo genético progresivo. Bueno, esto, como les decía, supuso la desustancialización también de los conceptos físicos. Estos no van a referir más a objetos o elementos, sino a relaciones entre elementos, pero que, como les decía, esto ya no tiene un impulso inherente a esa autotransformación. Y el trastocamiento de esos sistemas supone la intervención de una instancia externa, ¿no? Lo mismo. Bueno, y esto se relaciona con el carácter axiomático que adquieren los sistemas ahora, tanto físicos como conceptuales. Ya, bueno, en esos años también surgen las geometrías no euclidianas con David Hilbert. Hilbert demuestra que no hay una única forma de concebir el espacio físico y que según cómo lo concibamos van a ser distintas también las leyes de la geometría resultante. Si nosotros pensamos que el espacio es curvo y no recto, plano, ya no es cierto, por ejemplo, que las paralelas no se tocan o que la distancia más corta entre dos puntos sea la línea recta. Bueno, este mismo concepto se ve en el plano de la teoría jurídica, el pensamiento social, la filosofía, ¿no? Hans Kelsen también en esos años que desarrolla la teoría pura del derecho, es lo que dice que un sistema jurídico es un orden perfectamente racional, lógicamente integrado, como la serie, ¿no? Cada norma se desprende lógicamente de las demás. Ahora, todo sistema jurídico se funda en ciertos presupuestos, en ciertos principios, y si cambian los principios, los axiomas de los cuales se parte, va a ser distinto también el sistema jurídico resultante. Bueno, como demuestra también Kurt Gödel en esos años en la matemática, que aparece en la teoría de la incompletitud constitutiva de los sistemas axiomáticos. Ningún sistema matemático puede dar cuenta de sus propios axiomas. Esos le vienen dados al sistema. Digamos, cuando llegamos a ese plano, el sistema se vuelve inconsistente. Digamos, hipótesis con desarrollos contradictorios se vuelven igualmente consistentes, ¿no? Bueno, ya Max Weber decía también en esos años, digamos, este plano de los fundamentos escapa a toda racionalidad porque es el que lo funda. Max Weber decía, la razón puede decirnos qué medios tenemos que utilizar para alcanzar un cierto fin, pero no nos puede decirnos qué fines debemos perseguir. Eso nos remite ya a un plano
previo a toda norma, a toda regla, donde emerge la subjetividad, un ámbito ético, etc., ¿no? Bueno, es decir, la instancia institutiva, la que produce esas premisas sobre las cuales se va a armar esos sistemas, un cierto orden, es ella misma infundada. Bueno, el sujeto entonces designaría ahora esa operación de institución de un orden a partir del informe. Es lo que Carl Schmitt también en esos mismos años llamaba la instancia soberana, aquel que decide en el estado de excepción. Es decir, el sujeto ahora, en el siglo XX, emerge en el punto en que la norma se quiebra. Y este mismo no obedece a ninguna normatividad porque justamente es el que instituye toda normatividad. Bueno, vemos acá entonces esta bifurcación que se produce en el régimen de saber de la época, ¿no? Este régimen de saber va a estar tensionado entonces por la oposición entre estructuras y sujetos, entre sistemas autointegrados que solo tienden a reproducir su propio equilibrio interno y una acción intencional subjetiva. Y vemos acá cómo se produce entonces esta oscilación entre el absoluto determinismo y el absoluto indeterminismo o voluntarismo. A pesar de su oposición, ambos se refieren mutuamente uno a otro, ¿no? Bueno, como vimos, el sujeto entonces ahora se identifica con ese acto mismo de puesta en forma de la materia informe, ¿no? Y es en ese mismo acto, como vimos, que se constituye tanto el objeto musical como el propio sujeto compositor. Es en ese acto que ambos se constituyen como tal, ¿no? Bueno, como vemos, la música contemporánea no, y con esto termino, no busca ya representar ese ámbito de subjetividad trascendente, porque como vimos, la música no es un arte referencial, conceptual, sino que lo que va a buscar es replicarlo en su mismo proceso creativo. Va a reproducir los modos de constitución de la subjetividad en el plano de las propias formas musicales, reproducirlo en su propia estructura. Bueno, al igual que el sujeto soberano de que habla Schmitt, el sujeto compositor es eso que instituye un orden a partir del puro desorden, y donde ahí se manifiesta ya la pura subjetividad. Es el que produce una forma a partir de la materia informe. Bueno, al absoluto determinismo de las estructuras, entonces, se le opone el absoluto indeterminismo de la instancia institutiva de esa forma. Bueno, y acá vemos cómo podemos hallar acá un vínculo interno entre los cambios que se producen en la música con el surgimiento del atonalismo y los que se dieron en el campo de la física con Maxwell y Faraday, en biología con Hugo de Vries, en geometría con Hilbert, en matemáticas con Gödel, en el plano de las ciencias jurídicas con Kelsen, en las ciencias sociales con Weber. Fenómenos que son todos estrictamente contemporáneos y que no refieren en realidad al plano de las ideas, ya que no hay una idea común a campos tan visibles, pero sí podemos observar un cierto isomorfismo, una matriz común, un régimen de funcionamiento de los conceptos que atraviesa todas estas distintas áreas por igual. Bueno, esta es la idea de lo que creo yo que sería el aporte de la historia intelectual para una comprensión mucho más acabada y compleja de la historia de la música.